Bueno, está claro que cada uno parte de un punto, que cada uno tiene su propia mochila de circunstancias de su vida, pero sí que es verdad que, pues, desde que empecé de cero del DTE hasta que terminé, he notado muchos avances. Con el DTE ya estoy satisfecho, aunque aún quiero formarme más y ser mucho más natural, porque ahora también tengo que pensármelo mucho y no estoy tan fluido, pero sí que conforme pasaron las semanas, al final, bueno, ya conseguí bastantes citas y pools. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE de hace algunas ediciones. Su historia personal es la historia de un hombre que toca a fondo en varios ámbitos de su vida y decide decir basta y empezar una transformación a todos los niveles: física, mental y de personalidad. El audio no es el mejor y de hecho me vas a notar la voz rara porque cuando grabé esta charla, justo acababa de volver del bootcamp y tenía la garganta tocada. Pero, pese a ello, creo y pienso que esta conversación y las 5 reflexiones que te traigo al final de la misma harán que te merezca la pena escucharme con voz de resfriado. Así que te cuento lo que va a pasar en el episodio de hoy. Primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poquito cuál ha sido su historia y su experiencia y su punto actual. Y después extraeré al final las 5 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia de superación personal que, con suerte, podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres y en tu vida. Pero antes te recuerdo que las puertas de la 13ª edición del programa DTE están abiertas y entrando antes de mañana, domingo 27 de abril, te lleva un regalo que te ayudará a mejorar tu estilo y apariencia para hacerte un hombre más atractivo. Toda la información la tienes en el link de debajo de este podcast, así que haz clic ahí, lee la página y si te encaja, nos vemos dentro. Y dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, y es: ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto? Sobre todo, ¿qué fue lo que ocurrió en tu vida? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que hace que descubras el mundo de la red pill, de la seducción y de las relaciones? Bienvenido, tío. Muy buenas, Dani. Pues nada, lo primero que me trajo al mundo de seducción fue que como que tenía algo en mí que estaba roto, como que no me sentía bien conmigo mismo y con cómo me relacionaba con el mundo exterior y más con las mujeres. Así que me salió una publicidad sobre un libro que, que me lo compré y me lo leí. No tenía ni idea de lo que era la seducción y no sabía que todo eso se podía aprender, que era una habilidad nueva como ir al gimnasio. Así que me lo leí en 2 o 3 días, me gustó mucho. Y luego, buscando por internet y así, me salió el podcast este de hombrealfa.top y allí ya fue cuando me empapé de todos los primeros podcasts que son un rompedero de cabeza. La verdad es que me hizo muchos clics y estuve un par de meses reflexionando y repitiéndolos porque la verdad es que me dio unas cuantas verdades que no quería reconocer y bueno, eso fue mi inicio al mundo de la seducción. Qué bueno. Si te parece, cuéntanos también un poco o sea, te sale esa publicidad donde ves ese libro y decides cómo darle la oportunidad de aprender eso nuevo. Pero ¿cómo era antes de que te saliera la publicidad, antes de ese libro? Ujú. ¿Qué tipo en qué punto estabas con respecto a las relaciones con la chica y con respecto en general? Porque Bueno, una cosa que también me comentaba es que justo era como un punto de inflexión. No sé si eso fue después o antes o sí, después. sí. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, pues en el segundo año de COVID fue cuando por cosas personales hice un PT
y hice bueno, fue cuando empecé a hacer mi cambio personal. Me aislé bastante para hacerme preguntas y estar más, empezar a ser más disciplinado con el gimnasio, con aprender nuevas habilidades. También me puse a opositar y cuando empecé a leer el primer libro, pues me decían muchas cosas que es que yo no tenía ni idea. Yo también he tenido, no sé, como que no he tenido muchos referentes masculinos en mi vida y el leer el primer libro de seducción en mi vida me chirrió un poco lo que es la mente, por los que la verdad es que me gustó mucho. Lo que sí que el primer libro siempre digo que como que lo intentaba demasiado, como que quería hacer muchas cosas para atraer a una chica, cuando en realidad creo que no es así. Lo que tienes que hacer muchas cosas es para mejorarte a ti mismo. Y es secundario luego eso. Sí, sí. De hecho, una de las cosas que te iba a comentar era eso. O sea, ¿notaste un cambio en la forma en la que te relacionabas con la chica antes de ese libro a después de ese N- libro? No te, digamos, antes de ese libro no tenía ni idea. Yo iba en piloto automático y salía lo que salía y ni idea. Ni por qué, ni cómo, pero salió. Y cuando leí este libro sí noté cambios, porque como que mi mentalidad ya era otra, ya era distinta, pero sí que no terminaba de cuajar. No sé por qué, porque también yo era muy nuevo en ese tema, tenía muchas inseguridades que aún tengo, no tantas, pero aún tengo. Y también que me costaba mucho abrir a ciertas personas que más me traían, me atrabancaba y como que poco a poco se van disminuyendo estos miedos. Hubo algo que supuso, porque claro, aquí lo siguiente es, después de leer ese libro y después de aplicar y notar ciertos cambios también en tu forma de interactuar y en tu forma de relacionarte, ¿qué fue lo que te hizo? Entiendo que no solucionaste el problema, entre comillas, esto de problema inicial, ¿no? Porque si sigues como indagando o sigues investigando, quiere Sí, decir que todavía sientes que hay algo que no has solventado, ¿no? sí, sí. ¿Qué problemas te encontrabas que tenía en ese punto? Bueno, como que al intentarlo demasiado, creo que me hacía muy pesado, no sé. Al final como que perdía demasiado tiempo intentando agradar a otra persona y decidí informarme más sobre cuál sería el método que más se me adapte a mí o también escuchar otras versiones o otras opciones. Eso fue cuando empecé a buscar algún podcast o otros libros que tengo y fue cuando me topé con este proyecto que la verdad fue muy esclarecedor y también sé que estuve un tiempo en parálisis, como que quería hablar mucho con las mujeres porque poco a poco he estado más abriéndome hasta el punto que ahora soy otro tipo de persona. Fíjate que suele pasar mucho también el hecho de que para la gente que nos esté escuchando, eh, siempre hay un punto de inflexión. En tu caso fue cuando nos comentaba antes, ¿no? Cuando petaste a Sí, todos los niveles vete, de tu vida, donde, bueno, pues por una serie de sí, circunstancias personales y demás, fue como, vale, estoy tomando una serie de decisiones o la vida, por así decirlo, me está llevando a un punto donde yo no quiero ir. Y correcto. Sí, sí. entiendo que la sensación sería un poco como de ir a la deriva, ¿no? Solo de o sea, no tener ningún tipo de control sobre lo que Sí, está pasando. sí. Estaba gordo cuando no lo quería, que el estado físico es uno de los puntos fuertes míos, pero como me lesioné de la pierna, conocí la fiesta, me desvié a la fiesta como un loco. Bueno, la parte familiar también ayudó, no estaba en mi mejor momento con las relaciones familiares. Me aislaba a la fiesta, a los amigos, a cierto tipo de sustancias y hasta que peté. Peté y como que iba en piloto automático y posponiendo todo lo que tenía que hacer. En parte no es- estoy un poco decepcionado por mí mismo, pero también creo que era parte del proceso.
Si no hubiera llegado a este punto de petar, creo que aún seguiría, porque al empezar tenía muchas resistencias para empezar a hacer el gimnasio, para leer, no era cero disciplinado leyendo, no me gustaba leer, pero me leí un libro, el primer libro que me leí entero es de seducción y me lo leí en 5 días, así que no sé. Es curioso cuando no nos gusta leer, o decimos que no nos gusta leer y tal, y luego al final, cuando tocamos un tema en el momento adecuado que nos llama la atención, Sí, sí, nos resulta más fácil, lo leemos como muchísimo menos tiempo de lo que nos imaginábamos. Sí sí, que te sí. quería comentar con respecto a esa época de fiesta y de lo que nos has estado comentando. Entiendo que llegaba a interactuar con chicas en esa época. ¿Cómo te iba ahí? Bueno, interactuaba, pero como que a segundas, no sé cómo decirlo. Iba a pasarlo bien, a emborracharme, a estar con mis amigos, a hacer locuras y si a últimas de la noche o así, intentar pillar algo, pero que la mayoría de las veces terminaba ciego, perdido y nada más. Fíjate, es curioso porque eso es algo que ocurre, o que por lo menos yo veo muy a menudo. El hecho de que muchos hombres al final, considero que en esta generación jóvenes igualmente, utilizan la fiesta, el tema del el alcohol, todo este tipo y el resto de cosas para evadir al final la situación que tienen. Sí, 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 tienes toda la razón. Desde el punto de que peté, dejé el alcohol o sustancias que no tenía que consumir, y hasta el punto que ahora llevo 2 años sin tocar una gota de alcohol, solo porque soy consciente que bebía para evadirme de mis problemas y no tomar acción. Soy muy consciente de eso. Totalmente. Como digo, es algo muy, muy, muy común. De hecho, creo que todos habremos pasado por una situación similar de alguna u otra manera. Y lo fuerte es que también ahora que salgo cada fin de y eso, también me lo preguntan mucho. Ay, ¿y tú no bebes? ¿No quieres un chupito? No, no bebo alcohol. No siento que ya he bebido suficiente y ya no es para mí. Y como que es raro que una persona se cuide de esa manera. Y eso me chirría un poco también, que una persona que se cuide que sea tan raro. Sí. Al final, el alcohol es la única droga que genera la situación en la que es más raro no consumirla que consumirla para el resto de personas. Y por eso luego también se dan las situaciones que se acaban dando. Y justo lo que iba a comentar, la gente que escucha el podcast sabrá que, bueno, doy mucho la tabarra diciendo que no bebo y como recomendando no beber alcohol, de alguna u otra forma. Pero claro, tuve mi época también de beber alcohol y fíjate, puedo volver a poner en esa situación de ser un chaval joven que al final no conoce un camino mejor que lo que estás viendo a tu alrededor. Y lo que estás viendo a tu alrededor es todo el rato fiesta para evadir, o sea, un día y medio o 2 días de fiesta a la semana para tratar como de evadir todo lo que está ocurriendo durante la semana, donde perder el control o como... Sí, evadirte de la semana que has pasado para estar un fin de semana a lo loco, el domingo roto y lunes otra vez lo mismo. Así vuelta a la rutina. en automático hasta que espero que algún día te des cuenta que estás perdiendo tiempo. Entonces, claro, es un punto de inflexión, o bueno, eso puede ser que genere un punto de inflexión cuando se unen otro tipo de cosas en tu vida. En mi caso, cuando se unieron varias cosas como que se concentraron, que fue cuando dices, mira, esto no me va a llevar a ningún sitio bueno y hay algo aquí que probablemente tenga que cambiar porque al final vives como por arrastre y acabas haciendo lo que estabas viendo a tu alrededor, que esto es sumamente importante y si me hubieran dado 1 euro por la cantidad de veces que gente a mi alrededor me ha dicho que lo que hago no es normal y que tengo que hacer lo normal. Y yo a día de hoy me sigo preguntando qué es lo normal, porque entiendo que cada uno, en base a sus circunstancias, pues considera lo que es lo normal. Para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra, etcétera. Y claro, al final dices, vale, pero lo normal, ¿qué es? Lo normal sería que yo no estaría haciendo este podcast, porque esto no es lo normal. Lo normal sería que seguiría saliendo bebiendo alcohol, porque se supone que eso se considera lo normal. Entonces, como lo normal son tantas cosas que al final te llevan a un destino que ni siquiera tú has decidido,
porque Sí, te has montado en ese tren de lo normal, de lo que se supone que tienes que hacer, que como sí. digo, no has decidido tú, ni siquiera te has planteado si eso, si ese normal es lo que tú quieres, si tú quieres una vida normal, dime. Yo creo que también algo que me impactó mucho el primer año de cuando empecé es preguntármelo todo, todo, todo lo que estaba haciendo y todo lo que seguía haciendo, por qué lo hacía. Porque es que, ¿por qué es normal que yo salga de fiesta con estos amigos? Cuando he salido desde los 10 años con ellos y hago lo mismo, eh, no sé, también temas familiares también, porque sigo comportándome de esta manera si ya no soy esa persona. Creo que al final lo normal para una persona no es lo mismo, no es lo mismo normal para ti cuando tienes otro camino. Además, cuando vivimos en una sociedad que es lo normal, te lleva al final a una vida normal y la gran mayoría de las personas luego no está feliz con esa vida normal. Entonces, bueno, te vas a encontrar, para gente que no esté escuchando que esté en una situación similar, te vas a encontrar en todo momento, cada vez que vayas por tu camino tomando tus propias decisiones, gente que te va a decir que eso no es lo normal. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tomas tus propias decisiones, no estás tomando las decisiones de los demás. Y entonces eso genera la sensación de, oh, esto no es lo normal. Pero bueno, como digo, ese punto de inflexión es necesario que ocurra y es lo que te lleva a que al final digas, vale, me planto aquí, necesito tomar perspectiva de esto. En tu caso fue como alejarte un poco de aquello y Sí, cuestionarte todo, lo cual es sumamente importante. aparte también me vino bien el opositar, porque Sí, así desafié todo lo que son los ámbitos de mi vida, tanto físico como mental, como personalidad. Y creo que eso me hizo un cambio bastante favorable. al final, si te fijas, tener como un propósito, tener como un objetivo, Es clave. Es que si es no lo tienes, exacto. De hecho, bueno, después de ese libro, bueno, después de ese punto de inflexión en tu vida, que empiezas a ver ese libro y entiendo que empiezas a en el desarrollo personal, sí, y bueno, cambia tu relación con las mujeres, pero sigues notando como que parece que no- va demasiado detrás, que lo intentas demasiado, que no a lo mejor. como que la versión que tenía después del libro, como que mi versión con las mujeres, como que no me gustaba mi versión. Y me puse a escuchar tus podcasts, otros libros, y al final creo que en el punto que estoy yo ahora, sí que tengo más interiorizado de ir saliendo a conocer chicas, no chicas, al supermercado, a cualquier sitio que vaya, el estar sociable y socializar y hacer que la otra persona se lo pase bien y se ría, eso creo que es clave también. Totalmente. De hecho, justo lo que te iba a comentar, es decir, ¿notaste alguna diferencia cuando descubres el enfoque que yo suelo darle a esto más, vamos a llamarlo más red pill, o este enfoque más del proyecto con respecto a otros enfoques que estabas viendo ya sea en ese primer libro o en otros libros, en otro tipo de contenido? ¿Notaste diferencia ahí? En Sí, ese curso. sí, sí, bastante. A uno te dicen que, no sé, como que chistes, alargarlo, intentar que ella te diga algo, cuando en realidad a lo mejor puede ser dejarle espacio, presionar un poco la situación, no sé. Hacían estos pequeños cambios que he estado haciendo, he notado que al final sí tengo los propósitos que yo quería con las mujeres. Que cuando leí estos libros sí que notaba cambios, pero que no llegaba a mis propósitos que tenía. Sí. Es algo que además que me encuentro muy a menudo, tanto en formaciones como en mentorías, como también en uno a uno. O sea, por ejemplo, cuando estaba haciendo el Bootcamp, que es gente que, o personas que vienen como con otro tipo de enfoque o están acostumbradas a hacer las cosas de una manera diferente. Y parece como que, claro, visto desde fuera, es como que ellos están haciendo mucho más. Porque además suelen ser enfoques, digo, no sé si es el caso del que tú viste o no, pero suelen ser enfoques que te animan a, Estar más encima. exacto, y a actuar como mucho, es como todo el rato a abrir todo absolutamente y Sí, demás. Y eso te claro, hace perder foco también en tu vida personal. No sé. exacto. No solo te hace, efectivamente, no solo te hace perder foco en tu vida personal, sino que al final,
estás poniendo como una gran cantidad de esfuerzo para conseguir un resultado que luego no son los resultados exactamente que tú quieres o consigues resultados a media. Yo, por Sí, ejemplo, en mi sí, experiencia era como, vale, estoy haciendo como muchísimo, estoy abriendo como muchísimo, el volumen de set que abro y que propongo el cierre es muy alto, pero luego no termina de cuajar, no termina de ser de todo sólido, o a lo mejor me quedo como a medias, la cosa se queda solamente en el beso y luego no sabes nunca por qué no sí. fue más hacia adelante. Entonces, claro, Así es como que estás proyectando como que no tienes la suficiente confianza en que va a salir bien o no sé, como que quieres forzar demasiado las cosas, no sé. claro, efectivamente. Entonces, eso precisamente es lo que para mí supuso un cambio de paradigma total. El hecho de, vale, no tengo por qué estar haciendo tanto, o sea, puedo hacer menos. De hecho, cualquiera simplemente lo puede, no tiene por qué fiarse ni de mí ni de ti. Puede simplemente preguntárselo. Es decir, todos aquellos hombres que de manera natural suelen ser buenos con las mujeres, es decir, suelen conseguir resultados y suelen tener una vida amorosa o sexual plena, ¿qué tipo de comportamientos tiene? Es decir, ¿los ves haciendo cosas que dices, madre mía, un esfuerzo enorme? ¿O parece como que no hacen nada? Parece. Ujú. Juegan con lo que son las indirectas, juego sin directo, pequeños cambios de no verbal que tú no los ves, pero una chica sí lo ve. No sé, ahora por ejemplo, no hablo cero por el WhatsApp, solo hablo cuando llega el fin de semana y si no, si la mayoría de veces me habla ella o ellas. Exacto. O sea, al final supone como un cambio de paradigma. De hecho, cuando entras en el podcast empiezas como a escuchar, empiezas como a digerir muchas, como decías, ¿no? Ciertas verdades que a lo mejor no querías aceptar o suponen como un conflicto con lo que tú ya sabías de antes. ¿Qué es lo que te lleva a querer, o sea, qué es lo que te lleva a pasar del podcast a una formación o a un curso o algo de eso? Pues como que vas pasando niveles. En mi caso, creo que empecé con el nivel uno leyendo un libro Ujú. y como que me gustó mucho y quería avanzar más. Luego me escuché tus podcasts, que de verdad hay un montón y hay muchísima información. Con eso te vuelves loco de la información que hay y muy buena. Y eso me llevó un tiempo también, pero como que me hacía falta también que alguien me presionara también, que me salga un poco de mi zona, que al final los resultados se consiguen tomando acción y no escuchando tanto. Y yo como que, estoy aquí leyendo, ya soy un crack, pero no, la realidad es que tienes que ponerle esfuerzo y horas, aunque sean 30 minutos a un día, a salir a ponerlo en práctica todo. Si te pasas un año escuchando y leyendo y eso, te vas a hacer un lío de tantas cosas que has escuchado, tantas cosas que no hacer, que hacer. Lo mejor es salir y experimentarlo por tu propia cuenta y anotarlo. Para luego Sí, poder sí. tomar feedback y demás, ¿no? Sí, sí. Vale, efectivamente. ¿Y cómo fue tu proceso dentro de este programa, dentro del DT? Las primeras 3 semanas, muy bien, salía cada día, 1 hora. Había días que me iba a casa solo con un simple hola o un simple hola o un comentario y un poco rayado, pero conforme pasaron las semanas, veo que me abro más, socializo más, no solo con chicas, con dependientes, cajeras, discoteca, simplemente por divertirme, por pasármelo bien. Y allí fue cuando ya disfruté y vi resultados. Ya había conseguido un par de Instagrams, había cerrado con un beso y poco a poco, aunque no me lo creía, estaba llegando a mi punto donde quería estar. Soy consciente que aún me falta bastante recorrido, pero poco a poco he conseguido llegar donde
me hubiera gustado estar con una relación con una mujer. ¿Y esperabas conseguir eso? O sea, es decir, antes de formarte y demás, ¿esperabas o tenías la expectativa puesta en eso? ¿O era algo como que... Lo cierto es que desde el primer libro que he estado mejorando mi forma de relacionarme y tal. Sí que he notado cambios, pero no eran del todo satisfactorios. Con el DT ya estoy satisfecho, aunque aún quiero formarme más y ser mucho más natural, porque ahora también tengo que pensármelo mucho y no estoy tan fluido, pero sí que conforme pasaron las semanas ya iba perdiendo más el miedo y me daba igual el resultado o no, simplemente por tener experiencias y apuntar lo que se me resiste y lo que no. Al final, bueno, ya conseguí bastantes citas y pools. Me alegro mucho de eso. ¿Y cuál ha sido el proceso que has tenido que pasar? Bueno, lo has contado un poco también de ese camino, ¿no? Pero fíjate, Sí, porque la gente puede pensar, vale, entonces, lees un libro y demás y tal, o por ejemplo, entras en el programa, en una formación y en cuestión de un par de meses, aplicando, pues básicamente, pues empiezas a conseguir resultados, relaciones, pulso, lo que sea. ¿Por qué no todo el mundo consigue el resultado? ¿Por qué puede ser que alguien piense? Porque la gente piensa normalmente, cuando escucha sobre todo este tipo de cosas, dice, vale, pero eso yo no lo, eso en mí no funciona, o eso es solamente un caso aislado. porque tu mente te la juega, está muy cómoda así como está y te seguro que te está diciendo no lo hagas porque estás muy cómodo aquí en tu casa leyendo un libro y no viviéndolo en tu carne propia, haciéndote ver que hay ciertos puntos de tu comportamiento que no van, pero es que al final, poco a poco, eso se va perdiendo. Es como, no sé, bueno, tienes que estar dispuesto a poner de tu parte, eso 100%, y a perder tus miedos, aunque cueste. Yo no lo he hecho yo en un medio año. Ahora casi 3 años que desde que empecé y desde que peté. El cambio que he hecho es brutal, tanto física como mental y como de personalidad. Soy una otra persona. Así es que yo bueno, o animaría a todos a que se plantearan su situación actual, cómo están, si es que les gusta o no, y si no les gusta cierto aspecto de su vida, que se tome su tiempo para mejorarla. Estoy muy de acuerdo con eso y justamente te preguntaba esto porque mucha gente piensa, igual que todos podemos llegar a pensar, que, bueno, aprender este tipo de cosas es como algo que no se concibe a lo mejor en la mente. El hecho de que, vale, sí, me estás diciendo que aprendo una forma de actuar, aprendo un método y ahora de repente ya soy bueno con las chicas. Y es como, a ver, esto evidentemente que nadie se piense que con esto ya automáticamente No, va a ser capaz de seducir a Margot Robbie. no, Pero lo que sí que es cierto es que es como cualquier otro tipo de habilidad. O sea, esto es una habilidad igual que cualquier otra, igual que jugar al tenis, que evidentemente cuando alguien se apunta a boxeo o a tenis o a cualquier tipo de deporte, o incluso cuando alguien se apunta a una universidad para aprender o para formarse en biología, parece que todos tenemos asumido que al final, si hago un poco lo que me están diciendo que tengo que hacer y paso todo el proceso, pues acabo aprendiendo tenis, acabo aprendiendo boxeo o acabo titulándome en biología. Y esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces se trata como de que para eso precisamente también es el podcast y para eso precisamente son los episodios donde traigo gente de, del que han pasado por las formaciones para también aterrizar un poco y que la gente no se piense que esto es algo que automáticamente me convierto en un seductor del libro. O sea, no, lo que está claro es que aprendes una serie de habilidades y que te están dando unos resultados. O sea, sí, pasas de estar
meses para conseguir a lo mejor un beso o un teléfono que luego no es sólido, a entender primero el por qué eso no ha sido sólido y segundo, a poder conseguir esos mismos resultados, pero ya más sólidos, como en el caso que tú me planteabas, el hecho de poder tener una relación recurrente o varias citas o pulso, lo que sea. Entonces, eso sí, para ello, como cualquier otro tipo de habilidad, hay que entrenar, hay que interiorizar lo que se plantea, hay que, evidentemente, dar feedback y solicitar ayuda, que para eso estamos también aquí. Así que bueno, lo que yo también quería plantear con esta última pregunta era el hecho de que la gente que esté escuchando esto, que se plantee muchas veces este tipo de cosas, no hay nada mágico en esto, es simplemente tener una guía, como cualquier otro tipo de circunstancia, tener una guía de alguien que ha pasado por ese camino y que ha ayudado a otras muchas personas a pasar por ese camino, que hemos cometido muchos errores entre todos y simplemente en lugar de aprender de tus errores, aprender de los errores de los demás, que es una de las formas mejores de apalancamiento de cara al aprendizaje. Pues al final, ya no solamente muchas veces, y de hecho en algunos episodios que he hecho con algún alumno me lo ha dicho, ¿no? Pues justo estaba hablando con la chica y me apareció tu cara. O justo estaba teniendo una interacción por juego de texto y justo ocurrió esto que tú ya habías comentado o que le hayas pasado al otro compañero. Pues al final, el aprendizaje es muchísimo más rápido porque ya no solamente estás aprendiendo de tus errores y pudiendo recibir feedback en directo de ello, sino que estás aprendiendo de los errores de los demás, del resto de compañeros que también están pasando por ahí, o errores en este caso míos, que también he cometido unos cuantos en este ámbito. Así que como digo, no es nada mágico, no es nada sobrenatural, es algo completamente al alcance de todo el mundo, siempre que, como en cualquier otro tipo de habilidad, se esté dispuesto a dedicarle un tiempo que a mí me parece ridículo realmente el tiempo que se le dedica para los resultados que se consiguen. No sé, en tu caso, o sea, una persona como tú que ha experimentado un cambio físico de la magnitud que la ha experimentado, porque yo sí que he visto fotos de antes y después tuyas, y el tiempo que se le requiere para eso en comparación con el tiempo que se le dedica, por ejemplo, a integrar un método de este tipo y poder conseguir ya resultado, poder dar explicación de por qué no se consiguen cierto tipo de cosas en el tema de la selección. A mí me parece como demasiado poco tiempo, sinceramente. No sé cuál es tu opinión. Sí, bueno, está claro que cada uno parte de un punto, que cada uno tiene su propia mochila de circunstancias de su vida, pero sí que es verdad que pues desde que empecé de cero del DTE hasta que terminé, he notado muchos avances también con el tema de que dices del feedback y tener una pequeña comunidad donde poder apoyarte y explicar tus anécdotas o cómo te sientes y ser parte del proceso tanto de ti mismo como de otros, explicando o dando el apoyo también es una gran diferencia. Totalmente de acuerdo con eso. Pues para cerrar el episodio, ¿qué le diría a tu yo del pasado antes de petar? ¿Vale? Mi yo del pasado, Antes de petar, ¿qué le diría? que creo que has tomado una gran decisión al mirarte al espejo y al llorar y de rabia, de estar en una situación donde no quieres estar y que ahora mismo siguiera con el propósito y no perder nunca ese foco que me dio esa época tan mala para mí. Genial. Pues entiendo, mucha gente que nos está escuchando, al final ten en cuenta que puede estar en situaciones similares, entonces le puede ser una gran perspectiva a la que le puedes dar el hecho de, oye, párate un poco, a lo mejor si estás en una situación donde notas como que va al arrastre, para un poco, mírate al espejo, como dices, empieza a cuestionarte las cosas, que muchas de las cosas ni siquiera son ideas tuyas ni creencias tuyas, sino te has dejado llevar y te han puesto ahí, ni siquiera las has decidido. Pues genial, tío. Espero que te hayas disfrutado de estar por aquí. Me ha gustado mucho compartir este tiempo contigo y espero que también aporte o sirva de inspiración al resto de personas que nos puedan llegar a escuchar. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bien, espero que esta charla te haya resultado inspiradora, esta charla con el compañero. Y antes de pasar a las 5 reflexiones que voy a extraer de aquí, te quiero recordar que las puertas de la 13ª edición del programa DT están abiertas y entrando antes de mañana, domingo 27 de abril, te lleva un regalo que te ayudará a mejorar tu estilo y apariencia para hacerte más atractivo. Tienes toda la información
en el enlace, en el link que te dejo debajo de este podcast. Haz clic ahí y nos vemos dentro. Y ahora sí voy a pasar a esas 5 reflexiones. Voy a empezar por la primera y es que no busques la fórmula mágica. Busca mejor el cambio profundo. Uno de los errores más comunes y por supuesto más dañinos cuando un hombre empieza a interesarse por mejorar sus relaciones con las mujeres es buscar la fórmula mágica. Es pensar que existe un truco, una frase ocurrente o un conjunto de frases ocurrentes o algún pequeño hack que supuestamente va a hacer que todo cambie sin que tengamos que cambiar nosotros mucho. Que siendo tal y como somos ahora, con esa frase, ese hack o ese truco, lo tenemos. Y claro, así nace el mercado de la seducción enlatada, de los abridores graciosos, que en realidad son bastante más creepy que graciosos, y la idea de ser un maestro de la seducción, como si ser un hombre atractivo fuera lo mismo que ser el payaso del bar. Pero quien de verdad madura en este camino se da cuenta de una cosa muy sencilla, y es que esto nunca fue sobre decir algo gracioso. Esto siempre fue sobre 2 cosas, y 2 cosas fundamentales, y es que primero, no va de ser gracioso, va de ser valioso, y segundo, va de saber subcomunicar ese valioso, ese ser valioso, de una forma natural. Punto. Sin floritura, sin ocurrencia elaborada y sin nada raro. De hecho, si piensas que sin cambiar absolutamente nada en ti y aprendiendo 2 frases ya vas a ligar una noche, te equivocas. Es como si tienes una pared con humedad y piensas que la solución es meterle una buena capa de pintura encima. Sí, a corto plazo parece que todo está bien, pero a largo plazo la humedad sigue ahí y el moho sale a la superficie y empeora el problema. Porque no se trata de engañar a una mujer para que te preste atención o de manipularla. Y me hace mucha gracia cuando tachan la seducción como manipulación, porque te crea como una imagen del típico gurú de seducción como si fuera una especie de mentalista que te engatusa. Pero no va de eso, va de convertirte en un hombre que naturalmente genera atención y atracción. Por eso, mejorar tus relaciones con las mujeres no es un truco social, es la puerta de entrada al verdadero desarrollo personal. Es un camino que empieza mirando hacia afuera, haciéndote preguntas sobre cómo puedes atraer a una mujer y acaba mirando hacia adentro haciéndote preguntas sobre cómo puedes ser más atractivo. Porque cuando te ves obligado a enfrentar tus carencias, tus inseguridades, tu falta de marco, tu miedo a ser rechazado y tu necesidad de validación, etc., no solamente mejoras con las mujeres, mejoras como hombre. Y ese es el problema, o es por lo menos un problema, que todos los hombres compartimos. No existe ni un solo hombre heterosexual sobre la faz de la Tierra que no quiera o haya querido tener más y mejores relaciones con las mujeres. No existe un solo hombre heterosexual que no quiera vivir sus relaciones con las mujeres con una sensación de que tiene el volante y de que en todo momento sabe lo que está pasando, dónde está y qué pasos dar. El problema es que algunos lo buscan de manera superficial y se quedan con esos truquitos que al final no cambia nada. Y otros deciden entrar de lleno y hacer un cambio profundo para siempre. Con lo cual me voy a la segunda reflexión que saco de esta charla, y es que el compañero comenta en un momento dado cómo el alcohol y la fiesta eran su manera de evadirse de su vida. Y esta es otra de las grandes trampas modernas. La sociedad no te empuja a crecer, no te empuja a mejorar, te empuja a anestesiarte, a consumir, a emborracharte, a perderte en placeres instantáneos para no tener que enfrentarte a ti mismo. Y lo ves cada fin de semana. Chavales de 20, 25, 30 o incluso ya señores de 40 para arriba, ahogando su pena o su vida en alcohol para hacer lo que de otra manera no se atreven a hacer, y es hablar con una mujer. O sea, literalmente necesitas anestesiar tu mente con alcohol para atreverte a articular 2 palabras con una tía, porque ve a las mujeres tan por encima de ti que solo en un estado alterado puedes atreverte a acercarte. ¿Cómo de triste y cómo de penoso no es esto? Que literalmente necesitas de una sustancia externa que te induce un estado artificial para poder hablar con una persona. ¿Y qué pasa después? Que dices 3 tonterías, al día siguiente no te acuerdas de nada y lo que has hecho es el ridículo. Y no es culpa de la fiesta, ni siquiera es culpa del alcohol. Es culpa de tener una perspectiva errónea sobre lo que es realmente hablar con una mujer sin quedarte congelado, en blanco o no saber qué decir después de soltar las 2 preguntas típicas. Y es curioso, porque cuando desde la manosfera o desde otros contenidos, otros movimientos, entre comillas, se propone lo contrario a la evasión, para los hombres se les propone entrenar, mejorar, disciplinarse, etc., la mainstream critica a la manosfera precisamente por esto. Dicen que son contenidos que enseñan a los hombres a ser superficiales y a validarse con el éxito externo, que los enseñan a hacer un culto al cuerpo y a no quererse a ellos mismos, como si ser esclavo de la fiesta, del alcohol y del vacío fuera algo más noble todavía que eso. De hecho, esta es la misma crítica que te van a hacer los mediocres de tu entorno cuando empiezan a preguntarte, oye, ¿por qué no haces lo normal? ¿Por qué no eres como nosotros? ¿Que por qué no eres así? ¿Que por qué no lo haces? Porque no quieres, porque ya has visto que ese camino solo lleva a un lugar.
a la mediocridad anestesiada y no quieres pertenecer a eso. Y la realidad es que romper estas cadenas es tomar el control real de tu vida. Romper estas cadenas es justo lo que necesitas para decirte a ti mismo que prefieres enfrentar tus miedos sobrio que anestesiarte para no sentirlo. La tercera reflexión que podemos sacar de esta conversación es ese momento donde el compañero comenta eso de mirarte al espejo, llorar de rabia y decidir cambiarlo todo. Hay un momento que, si no lo has vivido todavía, te aseguro que algún día te va a tocar vivir, y si ya lo viviste, sabes exactamente de lo que hablo. Es ese instante de frustración e impotencia en el que te miras al espejo y no reconoces lo que ves. Donde ves la vida que llevas, la persona que eres, las decisiones que has tomado, y te entra una especie de rabia sorda, de una tristeza profunda, de una sensación de traición hacia ti mismo, y eso es realmente el duelo por el hombre que podría haber sido. La buena noticia es que esa rabia, ese dolor es bueno, porque es el dolor de estar vivo, de ser consciente, de decir, no quiero seguir así otros 10, 20 o 30 años más. Muchos hombres llegan a los 30, a los 40 o incluso a los 50 y se dan cuenta de que han vivido más de un tercio, la mitad o a veces más de su vida en piloto automático, aceptando lo que otros decidieron sin realmente haber tomado sus propias decisiones, posponiendo lo importante, conformándose. Y lo peor de todo es que si no se plantan ahí, seguirán haciendo lo mismo hasta morir. Morir habiendo vivido como figurantes de su propia historia. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiero seguir así 10 años más? ¿Quiero llegar a la muerte habiendo sido un espectador de mi propia vida? ¿Cuánto tiempo llevo sin disfrutar de las relaciones con las mujeres, viviendo de enganche emocional en enganche emocional y repitiendo una y otra vez la misma historia con las mujeres? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más quiero seguir así? Porque la transformación real empieza cuando dejas de buscar excusas para justificarte, cuando te enfrentas a ti mismo sin filtro, cuando aceptas que el hombre que eres hoy no es el hombre que quieres ser mañana. Porque en ese momento es cuando haces lo que sea necesario para convertirte en quien sabe que puede llegar a ser. Y muy relacionado con esto es la cuarta reflexión que saco de esta conversación, y es que salir de la zona de confort no es algo opcional, es obligatorio. Muchos hombres hoy en día creen que el desarrollo personal es una especie de hobby, una especie de actividad extraescolar que haces si te apetece, cuando te viene bien y sin molestar demasiado tu zona de confort. Pero no, el crecimiento real no es teórico, es práctico y sobre todo, cuando quieres ciertos resultados en tu vida y en tus relaciones, no es algo opcional, es obligatorio. Si quieres cambiar tu vida, si quieres convertirte en algo más de lo que eres hoy, vas a tener que hacer cosas que no te gustan, vas a tener que enfrentarte a resistencia interna y vas a tener que sufrir incomodidad. Y sabrás que estás cambiando de verdad precisamente porque aparecerá esa incomodidad. Y sabrás que no estás cambiando absolutamente nada precisamente porque no notas ningún tipo de incomodidad. Sin embargo, vivimos en una sociedad o en la sociedad de las etiquetas, de las excusas a medida. Y este es justo uno de los grandes venenos de nuestra época, estas etiquetas. Hoy en día, para cada resistencia que sientes en cualquier punto de tu proceso de cambio, vas a tener una justificación perfectamente empaquetada y validada socialmente. Si sientes ansiedad al salir de tu zona de confort o enfrentarte a cosas por primera vez, te dicen que es estrés tóxico. Que no quieres hacer algo incómodo, es que debes escuchar a tu niño interior. Si tienes miedo al esfuerzo, es que tienes un burnout, necesitas una pausa consciente o cualquier otra tontería. Excusas a medida al final, excusas con una especie de pseudofundamento teórico válido, donde puedas elegir la que prefieras contarte para sentirte bien por no estar consiguiendo la vida o las relaciones que quieres. Todo actualmente está medicalizado, terapizado y sobrediagnosticado. Y claro, como hay tanta información superficial pululando por ahí, tu mente, que odia el esfuerzo por cierto, coge la primera etiqueta que encuentre y la utiliza como excusa. Con esto que voy a decir me voy a ganar algún enemigo, pero allá voy. Este es el caso de los gordos espirituales, como yo los llamo. Lo ves clarísimo en el mundo físico. Alguien está gordo porque come mal, no entrena y obviamente se siente mal consigo mismo. ¿Qué debería de hacer? Fácil. Fácil de decir, difícil de hacer. Pero fácil porque es simple. Ponerse a entrenar, cuidar su alimentación y recuperar su cuerpo. Punto. Pero cuando hace esto y viene la primera resistencia, ¿qué hace en cambio? Se pone a buscar sus bloqueos emocionales, se pone a meditar, se pone a leer sobre aceptación corporal o cualquier otra tontería. Porque de alguna manera absurda, alguien le ha hecho creer que ponerse en forma debería ser fácil y cómodo. Porque no le están relacionando que eso que está sintiendo es justamente el síntoma de que está haciendo un cambio. Y a la mínima incomodidad real de hambre, de agujeta o de cansancio, se agarra a la etiqueta del trauma, del estrés o de la autoaceptación y del amor propio malentendido. Y lo mismo pasa en lo financiero. En el dinero pasa igual. ¿Tienes problemas económicos? ¿Qué deberías de hacer? ¿Trabajar más? ¿Formarte mejor o aprender habilidades útiles? ¿Qué hace mucha gente? Pasarse horas escuchando audios sobre creencias limitantes al respecto del dinero o autoengañarse pensando que su problema está en su energía y no en su falta de habilidades de mercado.
Y en las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Hay hombres que no tienen resultados, ni tienen relaciones, ni tienen el tipo de relaciones que quieren. ¿Y qué hacen? Introspecciones de 5 horas intentando buscar el origen de su inseguridad, o obsesionarse con su apego ansioso, su niño interior herido o su trauma generacional. En lugar de hacer lo único que sí que les va a cambiar la vida en este sentido, que es aprender qué patrones de comportamiento son atractivos, ponerse a aplicarlos, recibir feedback, corregir y repetir. Punto. Así es como se aprende cualquier habilidad en el mundo real, no sentado en tu casa reflexionando eternamente. Porque el verdadero desarrollo personal no viene de analizarte hasta el infinito, viene de actuar, corregir y mejorar, siempre desde la exposición y siempre desde la práctica real. No es cómodo, no es bonito, ni tampoco es instagrameable, pero es lo único que funciona. Todo lo demás, las etiquetas, las justificaciones, los discursos de autoaceptación malentendida, son autoengaños diseñados para que sigas exactamente haciendo lo mismo de siempre y para que te conviertas, o mejor dicho, para que seas el mismo hombre dentro de 5 años, pero que te sientas mejor porque sientas que avanzas. La realidad es que estás procrastinando lo que sabes que debes de hacer porque cuesta trabajo. Pero si tú quieres ser algo más, vas a tener que aceptar la incomodidad como parte del precio de la transformación, y no hay otra manera. Y con esto vamos a la quinta y última reflexión, y es que lo normal te arrastra a una vida que no has elegido, y debes romper con el rebaño para vivir a tu manera. La mayor trampa en la que caen millones de hombres es la trampa de vivir según lo normal, sin cuestionarlo. Vivir por inercia, quedarse en relaciones donde ya no hay pasión, cuidar sus cuerpos a ratos cuando se acuerdan, amistades que te arrastran al mismo punto de siempre. Sueñas con escapar, sueñas con el cambio, pero no hacen nada real para conseguir ese cambio. Y todo esto es lo normal. Y este es precisamente el problema, porque lo normal no es sano, lo normal no es exitoso y lo normal es simplemente lo que la mayoría repite por inercia. Lo que haces cada día, la pregunta es, ¿lo que haces cada día lo eliges tú o te lo han impuesto porque es lo normal? Esta es la pregunta que deberías de hacerte. No es si tu vida es cómoda, no es si tu vida es aprobada socialmente, es simplemente si tu vida es tuya. Si lo que haces cada día lo eliges tú, o si simplemente estás siguiendo un guión de lo que alguien te ha dicho que es lo normal. Porque entre la cultura de que tenemos que hacer lo normal y la facilidad que tenemos hoy en día, como comentaba en la reflexión anterior, para refugiarnos en excusas, porque siempre hay una etiqueta lista para justificarte, la mayoría jamás profundiza en nada y la mayoría se queda siempre en la superficie. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia, por qué se sienten vacíos o por qué pasan años y todo sigue igual. Te cuento una anécdota personal. Cuando realmente has visto o has hecho cosas que no son lo normal y vives tu vida de forma que cualquier persona de tu entorno no entendería jamás, entonces cuando realmente estás haciendo algo distinto, desarrolla algo que no se puede fingir y es una especie de visión. Es la capacidad de ver rápidamente quién tiene todas las papeletas para tener éxito y quién no. Obviamente, el éxito es algo multifactorial, pero puedes predecir o intuir que unos van a tener más probabilidades que otros. No porque sea adivino, sino porque ves sus hábitos, ves sus comportamientos y has vivido un proceso donde has tenido que hacer cosas radicalmente opuestas a todo el mundo y sufriendo una serie de resistencias. Por ejemplo, el otro día lo pensaba. ¿Sabes la cantidad de veces que me han dicho que voy a quemarme o que no estoy haciéndolo bien porque a lo mejor trabajo un día festivo? Una locura de veces. Pero claro, hay etapas de mi vida donde tengo una serie de objetivos y el problema de los objetivos es que los objetivos no entienden de festivo. En algunos momentos de tu vida vas a tener unas metas específicas y tus metas no saben qué día es Pascua, qué día es Semana Santa o cuándo es el día de la marmota. Para tus metas cada día cuenta y cada acción suma o resta. Y cuando estás en medio de una de estas etapas, no digo que toda tu vida sea así, pero cuando estás en medio de una de estas etapas, no hay término medio. Y luego, cuando hablo con proveedores, con emprendedores, etcétera, ves muy claro quién está en el juego de verdad y quién sigue jugando a hacer que juega. Te cuento un ejemplo perfecto. Ayer fue un día festivo grande aquí donde vivo y todo estaba cerrado o medio parado. Menos uno. Mi peluquero. Un tío de 30 y pocos años que desde que lo vi de primera me transmitía como una especie de ambición por crecer, por ir a algo más. Y ayer estaba él solo sin su empleado porque el empleado está de vacaciones, comiéndose todos los cortes de pelo desde la mañana hasta la tarde-noche. Y hablando con él indagué un poco en su objetivo y exactamente tal y como lo pensaba. Me cuenta que tiene un empleado, el que se había ido justo de vacaciones, y que está esperando a que tenga su empleado la agenda completa al 60-80% para contratar a otro más. Y después para contratar a otro más. Me señala con el dedo hasta el lugar de la barbería donde tiene pensado poner a los 2 futuros empleados que piensa contratar.
Y le pregunto incluso si alguna vez ha pensado en hacerse formador y salirse de la ejecución del negocio, porque el tío es uno de los mejores barberos que conozco o que he probado, y es una locura los cortes que hace y la maestría, que el estilo que tiene al hacerlos, ¿no? Y me dice que justamente, ha empezado una formación para aprender esto, para aprender a abrir una línea de negocio de formación. Y es como matemático, es como algo que no falla. Hablas con él y te contagias de su ambición. Y cuando lo escuchas tiene todo el sentido del mundo que sea un día festivo, que muy poca gente esté trabajando, pero que él esté trabajando. Porque no es lo normal, precisamente. Pero es que sus objetivos no son lo normal. Y claro, todo el mundo tiene objetivos que no son lo normal. Todos queremos hacernos ricos, tener relaciones con las mujeres donde estemos 100% satisfechos a todos los niveles y tener un físico perfecto. Pero el truco viene, o el truco para ver, mejor dicho, quién tiene todas las papeletas para conseguirlo de verdad y quién tiene la probabilidad en contra, es justamente ese. Todos tenemos objetivos que salen de lo normal, sí, pero solo cuando nuestros comportamientos y hábitos también se salen de lo normal es cuando puedes apostar a que ahí es muy probable que pase algo grande. Y créeme que llevo 5 años en toda esta esfera del emprendimiento y he conocido decenas de casos donde esta regla mnemotécnica se cumple con la precisión de un reloj suizo. Si tú dices que quieres escalar laboral o profesionalmente, pero diferencia un lunes de un domingo, no lo vas a conseguir. Si tú dices que quieres mejorar tus relaciones con las mujeres, aprender a llevar las riendas de las relaciones, ser un hombre que genera deseo de forma natural, pero luego te da pereza salir, te da pereza exponerte, te da pereza entrar en situaciones incómodas porque no toca, porque no es lo normal, o porque hoy estoy cansado, no lo vas a conseguir. El éxito en cualquier área no lo consigue quien quiere resultados extraordinarios, lo consigue quien actúa de manera extraordinaria, quien vive de forma diferente a como vive la mayoría. Es así de fácil predecir las probabilidades de éxito. Así que plantéatelo en serio. ¿Tus sueños, tus metas son extraordinarias? Porque entonces, ¿por qué tus acciones son tan normales? ¿Quieres que tu vida sea diferente? Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo que hace todo el mundo? La vida no premia las buenas intenciones, premia los hábitos, las acciones, la coherencia. Y la pregunta final es muy sencilla. ¿Estás viviendo la vida que tú eliges o estás repitiendo la vida que te han enseñado a vivir? Así que bueno, espero que estas 5 reflexiones más la charla con el compañero te hayan aportado una perspectiva distinta o algo de inspiración, y te recuerdo que las puertas de la 13ª edición del programa de TE están abiertas. Entrando antes de mañana, domingo 27, te lleva un regalo que te ayudará a mejorar tu estilo y apariencia para hacerte más atractivo, y tienes toda la información en el link de debajo de este podcast. Así que un fuerte abrazo y nos vemos dentro.